6 ingredientes del arrepentimiento. Thomas Watson. Capítulo 4. Odio por el pecado. El quinto ingrediente del arrepentimiento es el odio por el pecado. Sobre esto, debemos saber que hay un odio por la abominación del pecado y hay una enemistad profunda con el pecado. Primero, hay un odio o aborrecimiento por las abominaciones. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. Ezequiel 36:31. El arrepentido auténtico es un aborrecedor del pecado. Si alguien detesta aquello que le descompone el estómago, mucho más detestará aquello que le descompone la conciencia. Aborrecer el pecado representa más que meramente dejarlo. Cristo nunca es amado hasta que uno aborrece el pecado. Nunca se anhela el cielo hasta que uno aborrece el pecado. Segundo, hay una enemistad profunda contra el pecado. No hay mejor manera de que hay vida en algo que por medio del movimiento que tiene. Los ojos se mueven, el corazón late. Así que para descubrir el arrepentimiento, no hay mejor señal que un antagonismo santo contra el pecado. El arrepentimiento firme comienza en el amor a Dios y termina en el odio por el pecado. Pero, ¿cómo puede uno reconocer el verdadero odio por el pecado? Bueno, en primer lugar, una buena señal es cuando el espíritu del hombre se opone al pecado. En ese caso, no solo la boca se expresa contra el pecado, sino que también lo aborrece el corazón, de modo que no importa lo atractivo que aparezca el pecado, lo encontrará detestable, igual que como detestamos la imagen de algo que aborrecemos profundamente, aunque haya sido dibujado hermosamente. No importa que el diablo aderece el pecado con placeres y cosas deseables, el verdadero arrepentido aborrecerá el pecado, se sentirá disgustado por él y no se mezclará con él. En segundo lugar, el verdadero odio por el pecado es universal. El verdadero odio por el pecado es universal de dos maneras, con respecto a las facultades y con respecto al objeto. Pero lo explico mejor. Primero, el odio es universal con respecto a las facultades, es decir, que hay un desagrado por el pecado no solo por parte de la mente, sino también por parte de la voluntad y los sentimientos. Muchos están convencidos de que el pecado es una cosa vil y mentalmente tienen una aversión por él. No obstante, gustan de su dulzura y se complacen secretamente en él. En estos casos se manifiesta una aversión mental por el pecado y al mismo tiempo se manifiesta un amor por él, mientras que en el verdadero arrepentimiento el odio por el pecado está en todas las facultades, no solo en la parte intelectual, sino principalmente en la voluntad. Pablo dijo, lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:15. Pablo no estaba libre de pecado, no obstante, estaba en contra de él. Segundo, el odio por el pecado es universal con respecto al objeto. El que aborrece un pecado, los aborrece todos. El hipócrita aborrece algunos pecados que podrían arruinar su reputación, pero el verdadero convertido aborrece todos los pecados. Los pecados que le producen ganancias, los pecados por sus debilidades e inclusive aborrece las primeras señales de corrupción. Pablo odiaba la propensión a pecar. Lo sabemos porque dice en Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una tercera manera de reconocer el verdadero odio por el pecado es que el verdadero odio contra el pecado es contra el pecado en todas sus formas. El corazón santo detesta el pecado por su contaminación intrínseca. Hermanos, el pecado deja una mancha en el alma. La persona regenerada aborrece el pecado no solo por la maldición, sino también por lo contagioso y contaminante que es. La persona regenerada aborrece esta serpiente no solo por su picadura, sino también por su veneno. La persona regenerada siente aversión por el pecado no solo por causa del infierno, sino que lo aborrece como aborrece al mismo infierno. En cuarto lugar, el verdadero odio por el pecado es implacable.
El verdadero odio por el pecado nunca volverá a reconciliarse con el pecado. El enojo puede reconciliarse, pero el aborrecimiento no. En quinto lugar, donde hay verdadero odio por el pecado, no solo nos oponemos al pecado en nosotros mismos, sino que también nos oponemos al pecado de los demás. La iglesia en Efeso no podía tolerar a los malos. Apocalipsis 2:2. Pablo censuró tremendamente a Pedro por su fingimiento, aunque Pedro era un apóstol. Cristo, en un disgusto justificado, echó con azotes a los cambistas del templo. Juan 2:15. No toleraba que hicieran del templo una casa de cambio. Nehemías reprendió a los nobles por su usura. Nehemías 5:7. Y también los reprendió por su profanación del día de reposo. Nehemías 13:17. Hermanos, el que odia el pecado no lo tolera en su familia. Dice Salmos 101:7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Qué vergüenza que las autoridades puedan demostrar un inmenso entusiasmo por las cosas que les afectan, pero nada pueden hacer para reprimir la corrupción. Los que no sienten apatía por el pecado desconocen el arrepentimiento. El pecado es en ellos lo que el veneno es para una serpiente. Es parte de su naturaleza y es un instrumento para su placer. Qué lejos del arrepentimiento están los que en lugar de odiar el pecado lo aman. Para el fiel, el pecado es como una espina en el ojo, para los malos es como una corona sobre su cabeza. Habiendo hecho tantas abominaciones, ¿puedes gloriarte de eso? Jeremías 11:15. Amar el pecado es peor que cometerlo. Un hombre íntegro puede caer en una acción pecaminosa sin darse cuenta, pero amar al pecado es el colmo. ¿Qué hace que a un cerdo le encante revolcarse en el fango? ¿Qué hace que el diablo ame aquello que se opone a Dios? Amar el pecado demuestra que la voluntad está en pecado, y cuanto más de la voluntad está en pecado, más grande es el pecado. Hermanos, tengan cuidado. La obstinación convierte al pecado en algo que no puede ser purgado por medio de un sacrificio. Hebreos 10:26. Oh, cuántos hay que aman el fruto prohibido. Aman las groserías con las que hablan y aman sus adulterios. Aman el pecado y aborrecen la reprensión. Así que los que aman el pecado, los que se aferran a aquello que les significa la muerte, los que juegan con la condenación, están llenos de insensatez en su corazón. Eclesiastés 9:3. Hermanos, hermanas, todo esto nos debe persuadir a demostrar nuestro arrepentimiento por medio de un odio implacable contra el pecado.